Lee Roberts. En el verano de 2000, el nombre de Lee Roberts quedó unido a una escena extraña en un bosque del estado de Washington, un coche encontrado destrozado, señales de impacto, pertenencias dentro y, alrededor, un silencio sin testigos. El caso se ha contado muchas veces como una desaparición voluntaria, un accidente improbable o un crimen sin cuerpo, pero en el centro hay una joven de 23 años que, según quienes la conocieron, estaba atravesando un duelo profundo y un deseo insistente de empezar de nuevo. Lee, originaria de Carolina del Norte, había crecido en una familia que sufrió golpes repentinos. Tras la muerte de sus padres en un accidente aéreo, un hecho que la marcó y que distintos reportajes mencionan como detonante emocional, su vida se volvió más inestable. Estudió, trabajó y mantuvo vínculos cercanos, pero también aparecieron señales de cansancio, de necesidad de distancia y de un impulso por cortar con lo anterior. Quienes la rodeaban la describían como inteligente, reservada y decidida. En ese contexto, Lee preparó un viaje largo por carretera. La versión más repetida en la prensa seria es que salió sola en su vehículo, un sedán, con dirección general hacia el oeste. No se trataba de una huida improvisada en una tarde, llevaba cosas personales, ropa y dinero. La idea, según amigos y familiares citados en diversos artículos, era tomarse un tiempo, ver lugares, pensar. Con el mapa abierto por delante, el país era también una forma de pausa. El quiebre llega cuando deja de haber comunicación y, poco después, aparece el coche. A mediados de agosto de 2000, la fecha exacta varía según el recuento de cada medio, pero se sitúa en esos días. El vehículo es hallado en un área boscosa cerca de Bellingham, en el condado de Batcombe. Las descripciones coinciden en lo esencial: el coche estaba fuera del camino, con daños severos compatibles con una salida de la vía y un impacto, había objetos personales adentro, y no había rastro de Lee en el lugar. Lo que pudo ocurrir en los días previos se reconstruyó con fragmentos, paradas en carretera, posibles llamadas y la última vez que alguien la vio o escuchó. Las autoridades suelen apoyarse en recibos, avistamientos no confirmados y testimonios indirectos. En casos así, la línea de tiempo se vuelve un rompecabezas con piezas que encajan solo por probabilidad. Lo único firme es que Lee llegó al noroeste del país y que su trayecto terminó, al menos para su coche, en un bosque húmedo y empinado. Cuando la ausencia se volvió evidente, la reacción familiar fue la de siempre en una desaparición real: primero confusión, luego alarma. Si una persona adulta viaja sola, los límites entre no contesta y está desaparecida pueden ser difíciles. Sin embargo, la escena del vehículo dañado cambió el tono, ya no era solo un silencio, era una posible emergencia. En los relatos periodísticos, la familia insistió en que Lee no era alguien que se evaporara sin más, aunque reconocían que estaba afectada por el duelo. Antes de que la investigación formal tomara ritmo, hubo búsquedas de hecho, llamadas a hospitales, consultas a amigos, recorridos por carreteras y zonas cercanas al hallazgo. La comunidad local y voluntarios suelen aparecer en estos casos, y aquí no fue distinto. Se rastrearon senderos, se miraron barrancos, se intentó entender cómo un coche pudo llegar a ese punto. Pero el terreno del condado de Batcombe puede ser difícil: bosque denso, desniveles, cursos de agua, y áreas donde un cuerpo podría no encontrarse durante años. La investigación formal quedó en manos de las autoridades del condado, con apoyo de equipos de búsqueda y rescate. El foco inicial fue doble: tratar el caso como posible accidente con salida de la vía, y una persona desorientada o herida que se internó en el bosque, y a la vez conservar la escena por si había intervención de terceros. Los investigadores revisaron el vehículo, catalogaron lo que había dentro y buscaron señales de que alguien más hubiera estado allí después del impacto. Con el tiempo surgieron detalles que no terminaban de encajar en una sola explicación. En recuentos periodísticos se menciona que, pese al estado del coche, algunos objetos permanecían en su sitio, que ciertas ventanas o puertas estaban de una manera que habría dudas, y que no aparecieron rastros concluyentes de un trayecto a pie. También se habló, en varias coberturas, de avistamientos y llamadas que nunca pudieron confirmarse plenamente. Cada elemento, por sí solo,
podía ser trivial, juntos alimentaban la incertidumbre. De ahí nacieron las teorías principales. La primera, la más directa, es el accidente. Lie pierde el control, se sale del camino, sobrevive con lesiones y se desorienta, y el bosque hace el resto. La segunda es la desaparición voluntaria. Una joven en duelo decide empezar otra vida, lejos, sin contacto. La tercera es la intervención de terceros, desde un encuentro oportunista hasta un crimen posterior al choque. Ninguna teoría tiene, en lo público, una prueba definitiva que cierre el caso. La investigación enfrentó obstáculos típicos, el tiempo pasando en contra, la falta de testigos y una escena al aire libre que se degrada rápido. Además, los bosques no conservan huellas como una habitación cerrada. Si hubo un rastro, pudo borrarlo la lluvia, el paso de animales o las búsquedas iniciales. Y si no hubo delito, sino una decisión personal, entonces la ausencia de evidencia es casi la evidencia misma. En ambos escenarios, el margen para el error es enorme. Años después, la historia recibió oleadas de atención mediática. Programas de crimen real, podcast y artículos retomaron el caso, y con eso llegaron nuevas pistas que a menudo eran solo rumores reempaquetados. Algunas versiones hablaron de supuestas identidades vistas en otros estados o de comunicaciones ambiguas. Las autoridades, cuando se pronuncian en casos similares, suelen ser cautas. Sin corroboración, una pista es solo una posibilidad. La exposición ayuda a generar avisos, pero también puede contaminar. En el plano social, la desaparición de Lie se convirtió en un símbolo de varios miedos contemporáneos: la carretera como promesa y riesgo, el duelo como ruptura silenciosa, y la idea de que alguien pueda estar a metros de un camino sin que nadie lo sepa. Al mismo tiempo, se volvió un imán para la desinformación. En comunidades en línea, cada detalle del coche fue analizado como si fuera una prueba concluyente, cuando en realidad muchas cosas admiten explicaciones simples. Hasta donde llega la información pública disponible, el caso sigue sin resolución definitiva. No hay un hallazgo confirmado de Lie, ni un cierre judicial conocido que establezca una causa. En algunos recuentos se indica que permanece como desaparición sin resolver en el condado de Batcombe. Y esa etiqueta, sin resolver, es más que una formalidad. Significa que cualquier dato nuevo, un testimonio, un hallazgo en el terreno, un registro que encaje, puede reactivar pasos concretos. Para la familia, la ausencia prolongada tiende a congelar el duelo en un estado extraño. No hay funeral con certeza ni despedida con hechos, solo hipótesis. Para los investigadores, un expediente así enseña humildad. A veces la verdad no está detrás de una gran conspiración, sino en un accidente mínimo y una cadena de decisiones. Y, sin embargo, la posibilidad de delito obliga a mirar cada opción con el mismo rigor, incluso décadas después. El tiempo transforma el bosque y también la memoria pública. El lugar donde apareció el coche sigue existiendo, y el caso persiste como una pregunta abierta: si fue un accidente, ¿por qué no hubo rastro? Si fue una decisión voluntaria, ¿cómo se sostiene sin un contacto verificable? Si hubo violencia, ¿cómo pudo no dejar señales claras? En esa tensión vive la historia de Lie Roberts, sostenida por la esperanza de que algún día un hecho verificable incline la balanza. Si el caso continúa abierto, cualquier información específica y comprobable, avistamientos contemporáneos con datos, registros documentales, hallazgos en el área del incidente, es el tipo de aporte que las autoridades suelen pedir, no teorías. La historia no necesita adornos para ser inquietante, necesita pruebas. Y mientras no aparezcan, Lie seguirá siendo una ausencia en un mapa, con un coche abandonado como único punto fijo y un expediente que espera, en silencio, algo que por fin lo cierre. Y así llegamos al final del caso de hoy. Algunos misterios encuentran respuestas y otros siguen esperando a que alguien conecte las piezas correctas. Si quieres seguir explorando crímenes, teorías y enigmas que aún desafían a la justicia, no olvides seguirme. Cuéntame en los comentarios qué teoría te convence más. Gracias por acompañarme. Y recuerda, no todos los casos tienen un final,
pero cada detalle nos acerca un poco más a la verdad.